Charla con Ramón Álvarez de Mon, centrándonos en una reflexión. Si el Madrid evoluciona de un equipo plagado de galácticos a un equipo cuya base sean los jugadores jóvenes, también ha de cambiar el tipo de entrenador. Vamos a ello. Hola a todos. Bueno, hoy vuelve Ramón al canal. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estamos? Pues nada, encantado de estar por aquí, como siempre, Javi. Pues vamos a ver, porque te quería plantear un tema en relación al tipo de entrenador que más conviene al Real Madrid y voy a precisar que no quiero meterme en charcos. No es poner en una tesitura de crítica o de duda a Ancelotti. Considero que Ancelotti es un técnico magnífico, que su concurso el año pasado fue maravilloso y que es el técnico que está y que debe estar en el Madrid. No pongo en duda eso. Simplemente quiero comentar si el contexto de Real Madrid ha variado y en función de eso debe variar el tipo de entrenador que entrena el Real Madrid. Entonces, esto va, fíjate que hay unas latiguillos muy recurrentes en Twitter, en conversaciones de fútbol, que es Ancelotti es que no confía en la cantera, Ancelotti es que no confía en los jóvenes, Ancelotti es que solo bueno, prioriza a los veteranos, a los jerarcas, tal. Pero curiosamente son los mismos latiguillos que se decían de Zidane, es que son los mismos. Con lo cual es un entrenador o es un contexto que hace que el entrenador sea así. ¿Tú qué opinas? Es una buena pregunta, la verdad. A ver, yo creo que Zidane y Ancelotti son entrenadores conservadores, ¿no? Conservadores no en el sentido del planteamiento en el campo, ¿no? Sino conservadores a la hora de que normalmente les cuesta tomar decisiones drásticas o decisiones, digamos que muy rompedoras, ¿no? Que dejan atrás a ciertos jugadores o que le dan una oportunidad muy grande a otros, ¿no? Entonces, esa tipología yo creo que la tienen ambos, ¿no? Pero creo que también el contexto influye muchísimo. Es decir, si tú tienes en tu plantilla a leyendas de tu club que han ganado 4 o 5 Copas de Europa, digamos que el desplazarles ya no es solo, o sea, digamos que no solo un conservador les mantendría, sino que a lo mejor alguien con prudencia, alguien con un sentido amplio, ¿no?, del club, de la gestión del grupo, también les mantendría. Entonces creo que el Madrid tiene un contexto que no pone sencillas, ¿no?, ciertas decisiones, ¿no? Por supuesto, el tener a leyendas todavía vigentes en el equipo. También el no mostrarse nunca agresivo para sacar a jugadores que claramente no cuentan para el entrenador ni para el club, ¿no? Y pongo ejemplos a Mariano, Hazard, jugadores de este estilo, que claramente no cuentan para el club ni para el entrenador, pero que tampoco hemos visto ni una sola declaración pública, ni una insinuación, casi diría que casi ninguna filtración de que el club quiere sacarlos a toda costa. Entonces, el entrenador se encuentra en un punto, ¿no?, con una plantilla en la cual hay 5, 6, 7 jugadores que a lo mejor no cuentan, pero que tampoco el club ha explicitado que no deberían contar de ninguna de las maneras. Y eso creo que a un entrenador conservador le lleva, pues muchas veces, pues oye, en lugar de convocar arriba, sigo convocando a Hazard, aunque no vaya ni a calentar, ¿no?, en el Ya. partido. Entonces creo que hay un contexto que se genera en el club que no favorece el tomar medidas muy rompedoras, aunque a lo mejor en el propio club quisieran que las tomen, que a mí me consta que sí, o sea, Claro. que en el club hay, digamos, que ese deseo, pero a veces los actos no van unidos, ¿no?, a los deseos. Esto es importante porque a veces cuando se critica al entrenador, que ya digo que una crítica no es una enmienda a la totalidad. Puedes criticar un Claro. aspecto concreto, tal, pero sí que es cierto que, claro, el entrenador no depende solo primero no depende solo de él. Es decir, depende de la plantilla que le han dado, depende de muchos contextos. No trabaja solo, depende del trabajo del preparador físico, depende de muchos factores, de las lesiones, del calendario, ya digo, y sobre todo de la plantilla que le dan. Pero luego el entrenador no puede atender o no puede cambiarlo todo de un día para otro. Eso a los aficionados nos cuesta entenderlo. Los cambios en los equipos son procesos que van evolucionando y progresando poco a poco. Entonces, a veces es que no hacen bien esto. Bueno, igual eso lleva un tiempo. El aficionado no tiene paciencia, ¿vale? Pero yo quiero atender otra vez a eso que te decía del perfil del entrenador en cuanto a que, a ver, estos dos entrenadores que hemos citado, Zidane y Ancelotti,
que es un poco absurdo ponerlos en tela de juicio cuando uno ha ganado Sí. 3 Champions. No, claro, uno ha ganado 3 Champions seguidas y el otro es el entrenador con más Champions de la historia. Tú dices, ¿a quién va a poner en duda la calidad de estos entrenadores? Es absurdo. Pero es cierto que en este Madrid se les ha catalogado más como de gestor. Sí. Se les ha llamado peyorativamente gestor de egos, gestor de estrellas. Puede ser, pero primero recibieron un vestuario que estaba plagado de estrellas, lo cual es algo positivo. Y eso quizás va en detrimento al otro perfil contrario, que es como el de formador de jugadores. Pero centrándonos en lo de gestores de estrellas, ya se dice con una carga peyorativa, como si eso fuera algo que les privase de ser buenos entrenadores en otros aspectos, o como si eso fuera algo negativo, cuando eso es algo que es una bendición. Es decir, es lo que te hace ser un grandísimo entrenador, ser un gran gestor de egos. Mira, un entrenador de un club como el Real Madrid es un tipo que, sin tener supuestamente, ¿no?, o en principio, una formación académica sobre ello, es decir, empresarial, de haber hecho un máster, tal, está administrando un capital humano de valor de miles de millones de euros, seguramente. Entonces, claro, cuando se habla de gestor de egos de manera peyorativa o como si eso rebajase el nivel de un entrenador, yo creo que nos está atendiendo a la cualidad más importante seguramente de un entrenador, insisto, un equipo como el Real Madrid, ¿no? Que tiene que manejar jugadores que llegan de otros países, que son muy jóvenes, que han supuesto una inversión tremenda para el club y que tienes que manejar, ¿no?, los éxitos deportivos con la gestión de un patrimonio que te ha encargado el club gestionar a ti, insisto, sin tener 200 másters, ¿no?, en dirección de recursos humanos ni nada de esto, y tienes que gestionarlo. Entonces, para mí un gestor de egos, un gestor de personas, especialmente los equipos grandes, tendría que ser una cualidad, ¿no? Una cualidad, no sé si más importante que la cualidad técnica, pero desde luego, si no al mismo nivel que otras cualidades que se suelen poner más en valor, por cierto, con bastante desconocimiento desde fuera, porque aquí la mayoría de los que opinamos muchas veces de cuestiones técnicas, lógicamente no nos dedicamos profesionalmente al fútbol. Entonces, creo que esa parte es importante, ¿no? No convertirla, no darle un toque peyorativo, y tú y yo no lo estamos haciendo, desde luego, ¿no? Lo estamos poniendo en valor, eso que quede claro. Ahora bien, por dónde vas un poco, ¿no? Por dónde vas. El perfil del entrenador que necesita un Real Madrid con muchas estrellas, con muchos egos, ¿no?, normalmente asociados a esas estrellas, es el mismo que un Real Madrid que, imaginemos, ¿no?, que apostase más por un perfil de jugadores jóvenes que todavía no sean estrellas. Pues hombre, a circunstancias diferentes, seguramente también decisiones diferentes, pero con sus matices también, ¿no? Con sus matices. Está claro que el Real Madrid ya no ficha al jugador que quiere en el mercado cuando quiere y como quiere, ¿vale? Como pudo ocurrir hace unos cuantos años, que, bueno, pues este año toca Zidane, o este año toca Cristiano, o este año toca Kaká. Vale, eso ya no ocurre, pero el Madrid sigue queriendo fichar y sigue tratando de fichar jugadores muy importantes, ¿no? Bellingham, ya veremos qué ocurre en el futuro con Mbappé o con Haaland, pero van a seguir en la mente del club con casi total seguridad. Es decir, va a seguir habiendo estrellas, ¿no? Y también va a seguir habiendo jóvenes que llegan por mucho dinero al Real Madrid y que se consideran estrellas, aunque todavía no lo sean, a lo mejor, o estén en ese proceso de convertirse. Entonces, me va a seguir pareciendo una cualidad fundamental del futuro entrenador del Real Madrid el día que Ancelotti acabe, por el motivo que sea, el saber gestionar esas situaciones, porque vale que hoy a lo mejor no son estrellas, pero Vinicius lo es, por ejemplo, ya, ¿no? No llegó como estrella, pero Vinicius hoy es una estrella. Y hay que tener una sensibilidad especial, ¿no?, y una inteligencia emocional suficiente como para saber cómo gestionar ese tipo de vestuarios también, porque el vestuario del Real Madrid siempre va a estar repleto de estrellas, ya lleguen como estrellas o ya se conviertan en estrellas en el Real Madrid. Vale, pues es evidente que el Madrid va a seguir teniendo estrellas. También es evidente que no en la misma medida, o grandes estrellas, hablamos de galácticos, que no va a tener esa frecuencia como aquella época en la que casi esperábamos el galáctico anual, ¿vale? Sí. Zidane y Ancelotti recibieron unos vestuarios que están repletos de jugadores ya consagrados, y puede ser, sí, que llegue el Mbappé de turno o el Haaland de turno, pero por eso mismo. A mí me da la sensación, igual voy a cometer una generalización muy simplista, pero tengo la percepción
de que el entrenador de perfil bajo, estilo Zidane o Ancelotti, es mejor gestor de egos, encaja mejor precisamente porque no choca con esos egos, ¿no? Y sin embargo, el entrenador que tiene un perfil más táctico, más acentuado a nivel táctico, incluso formativo, suelen ser entrenadores con un perfil más alto, personas con más personalidad. Es decir, Tuchel es un entrenador con muchísima personalidad. Sí. Voy a poner el ejemplo más palmario, Luis Enrique. Luis Enrique, alguno me dirá, bueno, ganó un triplete con el Neymar, Suárez y Messi, sí, pero salió pitando de allí al año siguiente porque no podía más. Es decir, chocaron, de hecho, en el vestuario. Es decir, se ha visto la selección, no quiere egos. Él lo dice, yo soy el líder. Sí. Klopp, un entrenador formativo, vamos, que te hace mejores a jugadores que aparentemente no son tan buenos y los convierte en estrellas, pero una personalidad arrolladora, ¿vale? Entonces, da la sensación de que ese perfil más bajo se adapta mejor a vestuarios de estrellas, como Ancelotti y Zidane, pero que aquellos que hacen mejor a jugadores que no tienen todavía ese nivel de evolución o a jugadores jóvenes tienen una personalidad mayor, un perfil más alto. Y como el Madrid está en esta evolución de pasar de ser un club de galácticos a un club con algún galáctico, pero básicamente con una base de jóvenes, por eso mi pregunta de ¿no tendrá que empezar a evolucionar también la tipología en este sentido? Y es buena la pregunta. A ver, hay matices, ¿no? Entre los tres entrenadores que has comentado, como es lógico, ¿no? Porque tú mismo decías que podías generalizar un poco. Por ejemplo, en el caso de Klopp, yo detecto que es un entrenador, todavía no lo hemos visto, ¿no? En un vestuario, llegar a un vestuario lleno de estrellas, no lo hemos visto. Por lo tanto, lo que voy a dar es una opinión pura y dura, ¿no? No Claro. hay una experiencia, ¿no? Pero la sensación que yo tengo, al menos, es que Klopp es una persona con la inteligencia emocional bastante alta para saber también, digamos, que gestionar ese tipo de cosas. Con Tuchel tengo más dudas, ¿no? Y desde luego con Luis Enrique, pues tengo todas las dudas del mundo, ¿no? Porque Luis Enrique es verdad, ¿no? Se podrá decir, no, cuando tuvo ese problema en San Sebastián con Messi y tal, al final acabó él agachando la cabeza. Totalmente, pero llegó a ese punto con Messi. Es decir, llegó más lejos de lo que había llegado ningún entrenador en el Barcelona, incluso más lejos que Guardiola, ¿no? Que Guardiola tuvo que reconocer después que sí que había dejado el Barcelona porque se iban a hacer daño, si no, pero durante su estadía en el banquillo no tuvo ni el más mínimo conflicto con Messi que nosotros supiésemos, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Lo que pasa es que seguiré creyendo, ¿no? Que a pesar de que a lo mejor, ¿no? Digamos que la evolución aconseje, ¿no? La evolución del club, de la estrategia del club, los fichajes de Hendrik, de jugadores muy jóvenes, ¿no? Que algunos van a estar por desarrollar. Por supuesto que va a aconsejar tener un entrenador formador, un entrenador valiente, ¿no? Pero me seguiré importando mucho esa gestión, ¿no? De los egos. Porque el jugador del Real Madrid, por mucho que pueda estar en formación, por mucho que no llegue como una estrella, el día que se pone la camiseta del Madrid ya cambia su estatus para mucha gente, ¿no? Para su entorno, desde luego, para él mismo. Y creo que esa parte no se puede descuidar. O sea, no es casualidad que hayamos tenido, con la excepción de Mourinho, ciclos tan cortos, ¿no? En ese tipo de entrenador a lo largo de todos los años. Y no en todos los años hemos tenido superestrellas. El Madrid, por ejemplo, que coge Capello en la segunda etapa, es un Madrid que, joder, que sí, tenía jugadores importantes, pero no tenía los galácticos ya. Los fichajes de ese verano, pues es un Van Nistelrooy que en teoría venía un poco a menos en el Manchester United, Emerson, eran jugadores ya de otra tipología, yo creo. Y sin embargo, ese perfil se suele quemar muy pronto, o sea, suele arrasar con todo, ¿no? Y Mourinho, yo creo que era un tío que te apretaba mucho, pero también era muy inteligente en el manejo del vestuario. Es decir, sabía inflarle el ego a los jugadores cuando tocaba, sabía también bajárselo. Es decir, yo creo que era un entrenador que él mismo diría de sí mismo que una de las partes fundamentales de mi trabajo es cómo le como el coco a los jugadores, ¿no? Entonces, eso no implicaba una personalidad, digamos, pequeña, ni implicaba un perfil bajo, porque Mourinho era todo lo contrario, pero sí el atender mucho a ese punto, ¿no? A lo mejor no es tanto el perfil que tenga el entrenador en público, sino la importancia que le dé a esa parte humana, ¿no? Esa parte de manejar lo que está en la cabeza de esos 22, 23 futbolistas que tiene que manejar.
Es un buen ejemplo el de Mourinho, porque todos sabemos lo del tercer año de Mourinho, ¿no? Sí, Él lo mismo lo ha reconocido, que él produce cierto desgaste en las plantillas, sobre todo en plantillas de equipos grandes que son los que ha entrenado él y que, bueno, pues acaba erosionando. Aguantar a Mourinho siendo un entrenador excepcional 3 años, él mismo te decía que era duro, ¿vale? Entonces, claro, ahí voy un poco. Pero no solo en el tema ya de la personalidad, que creo que es importante, sino en el tema de que este tipo de entrenador suelen ser más invasivos en el tema táctico, suelen intentar sí, ah, imponer más o sí, implantar un sistema táctico que sustituya o reste libertad, mientras que los otros, y esto que no sirva para decir que Ancelotti o Zidane no son entrenadores que sean buenos tácticamente. Digo al revés, que adaptan su sabiduría futbolística para no imponer aquello que no es necesario o que no imponiéndolo te va a salir mejor la jugada. sí, sí. Esa declaración maravillosa de Ancelotti cuando le preguntan por qué les dices a Modric, a Kroos y a Casemiro cuando salen al terreno de juego. Y les digo lo menos posible para no distraerlos. Sí, 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 sí. ¿Cómo le voy a decir yo algo a 3 tíos que llevan una década dominando Europa y se conocen todos los contextos futbolísticos posibles, saben en cada situación lo que tienen que hacer, vamos, de forma precisa? Evidentemente en algún momento les dirá. Claro. Pero el otro ejemplo es al contrario, es el de Zidane. También se decía que Zidane no trabaja tácticamente y ahora se ve. El otro día hablaba de la salida de balón de Zidane. Hizo una salida cuando vio que había una laguna, que el equipo no te la cubría, esa calidad del equipo no te la cubría. Zidane vio que Sí, Marcelo bajaba, que Clamo se lesionaba, ideó una salida de balón, unos automatismos que eran maravillosos, con los laterales subiendo, los interiores. Bueno, son entrenadores que cuando hace falta te hacen esa apreciación táctica, pero claro, en jugadores, insisto, que son más jóvenes, que no tienen todavía esa sabiduría futbolística como Camavinga, como Tchouaméni, que es buenísimo, pero aún no sabe, no sabe lo que sabe Casemiro. ¿Me entiendes? O Bellingham, es una maravilla, le ves jugar, pero tiene que aprender mucho todavía. Entonces, igual en esto, no sé yo hasta qué punto este tipo de entrenadores, pues que no son de aplicar tanto la táctica para este tipo de jugadores tan jóvenes que tienen que aprender tanto, pues si no habría que hacer un tipo de evolución en ese sentido. también habría que ver a estos entrenadores en ese contexto Real Madrid. Es decir, con Zidane y Ancelotti lo que hemos experimentado es pues vestuarios bueno, el vestuario que tuvo Zidane directamente era un vestuario pues repleto de jugadores históricos, leyendas. No le dimos a lo mejor la oportunidad, ¿no? de ver cómo trabajaba con otro tipo de jugadores, ¿no? Habrá quien diga que Zidane no trabajó bien con Vinicius, no trabajó de la mejor manera con Rodrigo o con Valverde, ¿no? Y eso puede ser debatible, ¿no? Puede ser discutible, pero quiero decir, con Ancelotti lo que hemos visto es un muy buen rendimiento de Vinicius, un muy buen rendimiento de Rodrigo, un Camavinga que poco a poco, ¿no? Es que lleva año y medio Camavinga, no lleva 3 años, lleva año y medio. Es decir, a lo mejor estos entrenadores de perfil algo más bajo, realmente en el contexto adecuado, sí que sacan o tendrían que sacar o verse obligados a sacar la parte táctica que a lo mejor, bueno, pues con Modric y con Kroos, como decíamos antes un poco, ¿no? Llevándolo al ridículo, pues no hace falta ni decirles nada. O sea, yo no les digo nada, no vaya a ser que les moleste, ¿no? Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Es decir, creo que a veces podemos caer en generalizaciones de decir, oye, pues Ancelotti vale para Modric y Kroos, pero no valdría para Camavinga y Bellingham. Oye, a lo mejor hay que ver a Ancelotti o al equivalente a Ancelotti o a Zidane, ¿no? En ese contexto, ¿no? De tener que dirigir a jugadores jóvenes y ver si se produce o no se produce la evolución natural con ellos, ¿no? Aunque entiendo perfectamente el perfil de preguntas que estás haciendo y entiendo que Klopp es un entrenador o Tuchel es un entrenador mucho más intervencionista en el juego, que con órdenes mucho más concretas, ¿no? A lo mejor dejan menos espacio a la creatividad, lo cual también tiene su parte negativa, pero desde luego son entrenadores que han sabido evolucionar a jugadores de una manera muy clara, ¿no? Klopp me parece el ejemplo perfecto. En Dortmund y en Liverpool lo que ha hecho es bestial. ¿Crees que el futuro puede ser la diversificación de funciones? Me explico. Ya es una pasada en Madrid, que es algo creo que pionero. El Madrid es un club que ha independizado la parcela física de la táctica, de la técnica. Es decir,
Cuando venga un nuevo entrenador, tendrá que asumir que el preparador físico es Pintus. Lo hemos separado, dándole valor. Yo creo que eso es darle valor a la parcela física. Eh, pero no habría que hacer, incluso, antes apuntaba, también de una forma muy generalizada, las funciones de un entrenador básicas, pues vienen a ser la gestión de un vestuario que estamos indicando, viene a ser el aspecto táctico, viene a ser el aspecto físico, viene a ser también el aspecto de encarar a los medios, de casi relaciones públicas, ¿no? Y luego está el carácter formativo. ¿No sería interesante que cada aspecto tuviera una especialista, por ejemplo, que no sé si ya es así, tú me lo dirás, que más conoces muy bien a los Ancelotti. Si David Ancelotti se encargue de los aspectos tácticos, que otro se encargue del aspecto formativo de los jóvenes, de ir tal, que el otro, que Ancelotti se ocupe más de lo que es pues gestionarlo todo, coordinarlo, pero sobre todo de los aspectos de la gestión de los egos, tal, de la estrategia general. No sé Yo si el creo futuro. que, yo, mira, es interesante lo que apuntas, ¿no? Porque yo que últimamente sigo mucho la NFL, eso está a la orden del día. En la NFL el cuerpo técnico es interminable. Es como una plantilla prácticamente, ¿no? Hay un coordinador ofensivo, otro defensivo, por posiciones específicas, ¿no? De quarterback, de la línea, de absolutamente todo, ¿no? De los running backs, de todo. Y después hay un líder, que es el entrenador, que es el que se supone que aúna todo, ¿no? Y toma las decisiones finales. Creo que eso puede ser muy interesante en el futuro, es decir, tener diferentes perfiles dentro de un cuerpo técnico que te permiten llegar a todas partes, pero siempre con un liderazgo claro del que tiene que tomar la decisión, del entrenador, que es el que al final se responsabiliza, ¿no? En el Madrid algo hay de eso, seguramente. A David Ancelotti seguramente, por la información que yo tengo, dirige muchos entrenamientos, ¿no? Por lo tanto, debe tener una carga táctica muy importante, ¿no? Su trabajo. Y me consta que tiene un compadreo también con la familia importante, ¿no? Con la familia, con la plantilla importante. Por lo tanto, entiendo que sí que está llegando a sitios donde a lo mejor Ancelotti no se mete, ¿no? Pero a lo mejor esto en el futuro será más explícito. Es decir, oye, tú tendrás como entrenador a un Ancelotti de turno y a lo mejor como, yo qué sé, como entrenador táctico, imagínate, ¿no? O como desarrollador de jóvenes a otro entrenador con carnet de entrenador y con potencial de convertirse en primer entrenador de cualquier otro equipo en cualquier momento, ¿no? O sea, es decir, no un perfil secundario, sino un perfil, yo he fichado un tío bueno, no digo Tuchel porque sería implanteable, ¿no? Pero bueno, un entrenador, ¿no? En definitiva. Y eso a lo mejor podría tener todo el sentido del mundo, ¿no? Que fuese así, siempre y cuando, claro, el liderazgo esté claramente, ¿no? Marcado en una persona, porque al final no puede ser eso una especie de democracia ni una asamblea, ¿no? Al final hay alguien que se responsabiliza de las decisiones, ¿no? Pero sí, me parece una idea interesante que podríamos, digamos, que importar del fútbol americano, que en muchas cosas, pues yo tengo la sensación de que nos saca mil vueltas, ¿no? Y por eso es tan Sí, rentable también, ¿no? Y tiene tanto éxito el fútbol americano. total, totalmente. También en la figura del general manager en Inglaterra, la Premier, la tradicional, que igual se ha ido corrompiendo con la llegada de estos entrenadores estrellas, que la ha ido desplazando, pero la tradicional era esa, ¿no? Cuando fichamos a Queiroz era un poco lo que decía yo de David Ancelotti en el Manchester. Era Sí, el hombre de Ferguson que se dedicaba a estos aspectos tácticos. eso es. Era eso. Y yo creo que, y dirigía los entrenamientos, Queiroz. Ferguson raramente bajaba al campo, ¿no? Es así. Yo creo que es una idea interesante para el futuro. No sé cuándo la veremos, pero seguramente se irá produciendo, ¿no? Esa especialización, ¿no? Igual que hay entrenador de porteros, que a lo mejor hace 20 años no lo había. No lo sé, ¿eh? A lo mejor lo había, pero no me extrañaría que hace 20, 30 años no hubiese un entrenador específico de porteros. Bueno, pues ahora es inconcebible que no haya un entrenador de porteros, ¿no? Es inconcebible que no haya un preparador físico. Esté dentro del cuerpo técnico o esté contratado por el club, como es el caso del Madrid, que es verdad que es un caso diferente, ¿no? Al resto. Bueno, pues, ¿quién te dice que no habrá, digamos, que un preparador táctico en el futuro o un desarrollador de jóvenes? Claro. De hecho, Solari, yo creo que una de sus funciones es esa, ¿no? Es tratar de tender puentes también con la cantera, ¿no? Tratar de acercar un poco todo eso, ¿no? Así que sí, me parece una buena aportación. Bueno, pues esperemos que hayamos aportado un poco de luz. Insisto, que sé que sois a veces muy susceptibles. No es una crítica a Ancelotti, No, 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 que es un no. formidable entrenador, uno de los mejores entrenadores de la historia, de hecho, Claro, claro. y que luego se equivoca como todo el mundo, que luego tiene sus procesos, luego recibe la plantilla que recibe, pero
bueno, que el fútbol es evolutivo y simplemente planteamos un contexto que está cambiando. Pues muchas gracias, Ramón. Yo creo que ha estado muy bien la charla. Recuerdo que tenemos un vídeo en el canal de Ramón también que hemos hecho sobre el el lamentable Afer Vinicius, y os invito a verlo. No sé muy bien cuándo se va a publicar el tuyo o el mío, pero en cualquier caso, ir al canal de Ramón a verlo y ya está. Que muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias a ti y un abrazo a todo el mundo. 7 Champions tienen los gestores de egos.